Buenas, el día de hoy vamos a ver el problema 2 de análisis macroscópico de procesos en estado uniforme transitorio en una variable independiente. La descripción del problema es un balance de calor que indica que se tiene un sistema de tanque agitado sin flujo en donde se calienta una solución mediante vapor condensante que fluye a través de un serpentín y se desea encontrar el periodo en que la solución alcanza una temperatura dada. Se tiene una serie de datos. A partir de esa descripción, entonces creamos un diagrama. Dentro del diagrama podemos destacar algunos aspectos. Por ejemplo, que hay varias formas de transmitir el calor en un tanque agitado. Podría ser por medio de una camisa exterior o chaqueta, por medio de un serpentín o por medio de un intercambiador de calor externo. El serpentín dentro del tanque se ve de esta manera, mientras que fuera de él se ve como la figura del centro abajo. Y también se puede tener un tanque agitado con chaqueta, como el que se ve abajo a la izquierda, y una marmita, como la que se ve abajo a la derecha. Nuestro diagrama será el tanque que está en la figura de la izquierda arriba en el centro. Ese es nuestro diagrama del sistema. Nuestro volumen de control va a corresponder al líquido que está dentro del tanque agitado. Como variables del sistema tenemos una variable independiente que es el tiempo por ser un estado transitorio, una variable dependiente que es la temperatura instantánea de la solución dentro del tanque. Tenemos varias variables fijas, dentro de las cuales podemos destacar la temperatura del vapor condensante, la temperatura inicial de la solución, la temperatura ambiental, la masa de la solución en el tanque, el área de transferencia de calor entre el serpentín y la solución y el área de transferencia de calor entre el tanque y el ambiente. Variables intermedias podemos destacar el contenido energético de la solución y como parámetros podemos indicar 4 que son la capacidad calórica de la solución, el coeficiente global de transferencia de calor entre el serpentín y la solución y el coeficiente global de transferencia de calor entre el tanque y el ambiente y por último la densidad de la solución. A partir de esta definición de variables y del volumen de control, que corresponde al volumen que se encuentra dentro del tanque y que está calentándose, vamos a hacer la ley de conservación en el balance de calor, que tiene los 5 componentes que hemos visto anteriormente. Una velocidad de acumulación que corresponde al cambio de la energía de la solución con respecto al tiempo, una entrada de energía que corresponde a un flujo de energía calórica, una salida de energía que corresponde a una salida de energía calórica, y en este caso la producción y el consumo son iguales a cero debido a que no hay ninguna reacción en el sistema, ni tampoco hay producción ni consumo. Por lo tanto, la ecuación 321 queda de la siguiente forma. Indica que el cambio de la energía dentro del sistema corresponde a la entrada de calor menos la salida de calor. Ahora nos corresponde ver las relaciones constitutivas y las condiciones del modelo para simplificar ese modelo o esa ecuación diferencial que nos describe el modelo del fenómeno que estamos estudiando. Dentro de las relaciones constitutivas tenemos la relación de la energía, que en este caso es la relación de la energía interna, que nos indica que la energía interna, que aquí está representada por una E mayúscula, es igual a la masa por la capacidad calórica por un diferencial de temperaturas, siempre con respecto a una temperatura de referencia. Recuerden que esa temperatura de referencia es la temperatura a la cual se calcula o se obtiene la capacidad calórica. También se tiene la definición del coeficiente de transferencia de calor o la ley de enfriamiento de Newton, en donde el calor Q es igual
al coeficiente de película por el área por un diferencial de temperaturas, que normalmente va de un punto a otro punto que se encuentra dentro del seno de un fluido. Eso también se puede ver como el coeficiente global de transferencia de calor U por el área por el diferencial de temperaturas entre dos puntos. Y como les dije anteriormente, normalmente uno de los puntos va a estar en el seno de un fluido. La densidad la describimos como una función de la temperatura, la capacidad calorífica de la misma manera como una función de la temperatura, y el coeficiente de transferencia de calor U o H, o el coeficiente de película, va a ser una característica o un parámetro que depende de muchas cosas, dentro de ellas de la temperatura, de la densidad de las sustancias, de la agitación, entre otros. Dentro de las condiciones del modelo vamos a suponer una agitación perfecta, lo que implica que hay un estado uniforme de la masa y por lo tanto también de la temperatura. Vamos a decir que esta condición anterior de agitación nos ayuda a que el sistema sea uniforme, pero también a que los parámetros sean constantes. Los parámetros, en este caso, la capacidad calórica, los coeficientes de transferencia de calor y la densidad, vamos a suponerlos constantes. No es suficiente que el sistema sea uniforme para decir que los parámetros son constantes, pero sí es una ayuda a lo anterior. Se puede decir inmediatamente o más exactamente que los parámetros son constantes como una suposición por sí misma. Si no fueran constantes todos los parámetros, necesitamos tener una relación entre el parámetro y las otras variables del sistema. En este caso no tenemos ninguna relación y por lo tanto vamos a suponer que todos los parámetros son constantes. Vamos a suponer también que el tanque no tiene aislamiento, ¿de acuerdo? Entonces va a haber una transferencia con el ambiente, una transferencia de calor. Vamos a suponer que el sistema es cerrado, o sea que es un proceso por lotes o un proceso batch y por lo tanto no hay entrada ni salida de masa, ni tampoco hay evaporación de los componentes de la sustancia dentro del tanque. Y por último vamos a suponer que la energía transmitida por el trabajo del agitador es despreciable. Con esto podemos simplificar la ecuación 321 que tenemos aquí arriba de la siguiente manera, sustituyendo primero la relación de la energía interna, que en lugar de la masa vamos a poner la densidad por el volumen por la capacidad calórica por el diferencial de temperaturas con respecto a una temperatura de referencia. Eso va a ser la derivada con respecto a T, que va a ser igual a el coeficiente de transferencia de calor por el área por el diferencial de temperaturas entre el vapor y la sustancia dentro del tanque. En este caso, el coeficiente de transferencia de calor y el área corresponden a los coeficientes entre el serpentín y la solución, y el área entre el serpentín y la solución. Esa va a ser la entrada de calor, menos la salida de calor, que va a ser la salida del ambiente. Entonces sería el coeficiente de transferencia de calor entre la solución y el ambiente, el área del tanque que transfiere calor hacia el ambiente, y eso multiplicado por un diferencial de temperaturas que sería la temperatura de la solución menos la temperatura del ambiente. Ahora simplificamos el modelo. Como la densidad y la capacidad calórica son constantes, pueden salir de la derivada, al igual que el volumen, porque se trata de un proceso batch. Al ser la densidad constante, entonces el volumen termina siendo constante, porque la masa también es constante por ser un proceso por lotes. Eso es igual a la expresión que está a la derecha de la ecuación, donde lo que estamos haciendo es uniendo los factores que tienen la temperatura de la solución instantánea dentro del tanque. Recuerden que la transferencia de calor tiene que tener la temperatura instantánea de la solución dentro del tanque
tanto para la transferencia entre el serpentín y la solución como la transferencia entre la solución y el ambiente. Porque este diferencial de temperaturas, esos diferenciales de temperaturas son los que representan la fuerza motriz que impulsa cada uno de esos fenómenos. Entonces lo que hacemos en el siguiente paso es unir los términos que tienen esa temperatura instantánea dentro de la solución dentro del tanque para irlos separando. Posteriormente dividimos entre la densidad por el volumen por la capacidad calórica y como siguiente paso pasamos el término que tiene la temperatura instantánea de la solución dentro del recipiente del lado izquierdo al lado derecho, de tal forma que nos queda una ecuación de primer orden canónica. ¿Qué podemos resolver? Pero antes de resolverlo vamos a agrupar las variables. Vamos a agrupar todas las variables que sean constantes de tal forma de tener constantes macro que nos engloben todas esas constantes que tenemos en cada uno de los pasos. Entonces definimos m y n, como están aquí arriba, con estas unidades, m en unidades de 1 entre segundo y n en unidades de Kelvin entre segundo. Por lo tanto, la forma canónica de la ecuación me queda como que la diferencial de la temperatura con respecto al tiempo más m por la temperatura instantánea de la solución es igual a n, en donde el factor integrante va a ser la exponencial de la integral del coeficiente de la variable dependiente t por el diferencial del tiempo. Por lo tanto, el factor integrante es e a la mt. Este factor integrante se debe multiplicar por toda la ecuación diferencial canónica que tenemos arriba, de tal forma que queda la expresión que se ve en esta filmina de último. Y procedemos a hacer la integración. Entonces la resolución es de la siguiente manera: se tiene la ecuación multiplicada por el factor integrante y eso se reduce a la diferencial de la variable dependiente por el factor integrante con respecto al tiempo, que es igual a n por el factor integrante. Integramos y entonces al lado izquierdo me queda la variable dependiente por el factor integrante, que es igual a n por el factor integrante entre m, más una constante. Y luego puedo pasar a dividir el factor integrante en todos los términos, de tal manera que me queda que la temperatura de la solución dentro del tanque es igual a m entre n más una constante por e a la menos m por t. Este sería el modelo inicial. Es un modelo integral inicial. Vean que T tiene unidades de Kelvin, N decíamos que tiene unidades de Kelvin entre segundo y M unidades de 1 entre segundo. Por lo tanto, la relación M entre N tiene unidades de Kelvin también. Entonces por ahí va siendo dimensionalmente consistente. M al tener unidades de 1 entre segundo y ser multiplicado por el tiempo que tiene unidades de segundo, queda adimensional dentro del exponencial. Por lo tanto, podemos continuar porque el sistema parece ser dimensionalmente consistente. Ahora lo que nos toca es hallar el valor de esta constante. ¿Cómo lo hacemos? Por medio de las condiciones contorno. Entonces tenemos dos condiciones contorno. Una que me indica que en el tiempo t igual 0 se tiene una temperatura inicial t sub 0, y otra que me indica el estado estacionario, que en el tiempo que tiende al infinito tenemos una temperatura que vamos a llamar temperatura infinito. No es una temperatura infinita, sino que es una temperatura llamada temperatura en el estado estable. Y esa temperatura en el estado estable va a ser una temperatura que se encuentra entre la temperatura ambiente y la temperatura del vapor. Esto sucede porque de forma continua dentro del sistema está entrando vapor que calienta la solución, pero a la vez está saliendo calor de la solución hacia el ambiente. Por lo tanto, el sistema no será
o no tenderá a ninguna de esas dos temperaturas, sino que va a tender a una temperatura intermedia entre ellas. Entonces vamos a sustituir la condición contorno 1 en el modelo inicial para obtener la constante. Al sustituir la condición contorno 1, tenemos que la temperatura es la temperatura inicial, que es igual a m entre n, más una constante por E a la menos m por t, donde t vale 0. Por lo tanto, el E a la menos m por 0 va a ser 1, y eso me da igual a m entre n más la constante. Por lo tanto, la constante es la temperatura inicial menos m entre n. Sustituyo en el modelo inicial para obtener el modelo final, en donde me queda que la temperatura de la solución va a ser igual a el cociente de m entre n, perdón, de n entre m, más la temperatura inicial menos n entre m por la exponencial de m de menos m por t. Vamos a hacer ahora la comprobación del modelo. Decíamos que la relación n entre m tiene unidades de Kelvin, porque n tiene unidades de Kelvin entre segundo y m tiene unidades de segundo. Entonces la expresión es dimensionalmente consistente, como se puede ver al final de esta filmina. ¿Okay? Por otro lado, vamos a comprobar la condición contorno 1. Vamos a sustituir en este modelo el tiempo por 0. Vean que si sustituimos el tiempo por 0, la expresión de la exponencial me queda como la exponencial de 0, o sea que me queda 1. Por lo tanto, me queda n entre m más la temperatura inicial menos n entre m. Este n entre m se va con este n entre m para darme la temperatura inicial. Y podemos hallar el estado estacionario, haciendo el tiempo tender a infinito. Al hacer el tiempo tender a infinito, me queda que la exponencial de menos m por t va a tender a el valor de la exponencial a menos infinito, o sea, va a tender a 0. Por lo tanto, me queda n entre m. Entonces, la temperatura en el estado estacionario va a tender al valor n entre m, que tiene unidades de Kelvin. De esta manera se obtiene el modelo final y la comprobación del mismo. Cualquier duda o pregunta al respecto, pueden comunicarse conmigo o con el profesor Andrés para ver algún tema específico. Espero que esté muy bien y nos vemos en un próximo video. Gracias.